Entonces, padre, comentábamos hace un segundo que, bueno, se requiere estar emocional, psicológica y hasta culturalmente preparado para salir al mundo y vivir esta experiencia y transmitirla. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo estar preparados? Hombre. Pues bueno, digamos que toda acción importante como es esta, pues lleva consigo una preparación, ¿verdad? Y precisamente aquí nos habla en este número 180, nos habla el Papa de que nosotros no podemos simplemente actuar por individualmente. Por ejemplo, dice: nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una caridad a la carta, una serie de acciones tendentes solo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, te repito esta frase. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Es decir, tú sabes que, bueno, también ustedes los médicos tienen un año de internado, ¿verdad? Así es. Y, por ejemplo, yo he oído que los psicólogos, antes de salir al servicio, pues ellos tienen que pasar por todos esos tests que van a administrar a sus pacientes, ¿verdad? Entonces, diríamos que aquí, para que yo pueda, como Jesucristo, fíjate que es curioso que Jesucristo, bueno, pues una persona, sobre todo en aquel tiempo, que maduraba pronto, y sin embargo se espera hasta los 30 años para salir a evangelizar. ¿Qué quiere decir eso? Que tú necesitas tu tiempo para madurar, no solamente para estudiar, sino para madurar como persona. No, para ser buen doctor no hace falta solamente meterse los libros en la cabeza, sino así es. Luego tienes que tener otras cualidades humanas que tienes que cultivar y que te tienes que empapar de ese espíritu de quien es responsable de la vida de muchos seres humanos. Entonces, una persona que no tuviera una conciencia y una capacidad de valorar la vida humana, por mucho que supiera de curar gente, pues no podría ser un doctor, un médico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le faltaría la dimensión humana, ¿no? Y es mucho más importante, tú sabes, más que el modo como o las recetas que tú das, es cómo tratas al enfermo. Es curioso que en el Evangelio, leía yo, bueno, es una historia muy conocida, pero el otro día la estaba leyendo de nuevo por razón de un grupo, donde dice que uno de los primeros milagros que Jesús hace en su ministerio es curar a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y dice que cuando entró en la casa de Pedro y le dijeron que su suegra estaba enferma, se dirigió a ella, la tomó de la mano y le dijo: levántate. La tomó de la mano. No simplemente le dijo: hombre, pues suegrita, ¿qué haces ahí? Pues ya, levántate, mira que nos tienes que preparar la cena. No, se acercó personalmente, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse, ¿verdad? Y dice cómo se levantó y lo servía. Lo sirvió. Es curioso, pues, que el evangelista hace esta referencia interpersonal, ¿no? de Jesús a la suegra y de la suegra a Jesús, y dejando de lado a los demás. O sea, se establece una relación personal, interpersonal, y eso es, pues, una cosa muy importante para que una persona pueda ser evangelizadora, pues, o prestar cualquier servicio que sea fruto de su fe. No es un empleado de la iglesia, no es un empleado de la iglesia. Primeramente tiene que vivir una experiencia de conversión al evangelio, ¿no? Y por eso, pues, se supone que la caridad es fruto de una maduración. Los servicios caritativos son fruto de una madurez de la persona que quiere compartir la riqueza que ha recibido de Dios como persona en múltiples formas. Y entonces, pues, también
obviamente que para que tú puedas ser enviado, puedas ser evangelizador, pues necesitas un tiempo de preparación, pero un tiempo de preparación que es interiorización de eso que tú vas a proclamar. Por ejemplo, hablando de nosotros personalmente, pues teníamos 13 años, 14 años de preparación, de estudios, de tantas cosas, pero los últimos 5 años de teología, antes de poder ser enviados a un campo de trabajo, de misión. Padre, paralelo a esto, y sobre todo en grandes ciudades como esta, se enfrentará uno ante la condición de cómo convivir, cómo encontrar lo mejor de otras ideologías religiosas y fraternizar correctamente con ellas. El llamado ecuménico de su santidad Francisco es más que claro, pero no es tan sencillo. Hace falta una gran madurez emocional y también conocimiento de lo que significan otras ideologías religiosas. ¿Cómo prepararse en este sentido? Bueno, pues diríamos que la preparación primeramente tiene que ser de conversión personal al misterio de la unidad de la Iglesia, que nos falta en la Iglesia este sentido. Hemos vivido en la Iglesia católica, hemos vivido una conciencia durante mucho tiempo de ser los únicos que tienen la verdad, y acostumbrados a escuchar cómo se condena o se excomulga a la gente que tiene otras creencias o que no acepta la fe tal como la Iglesia católica la enseña, ¿verdad? Entonces obviamente que todo eso pues es algo que hay que purificar mucho para llegar a tener una actitud abierta para reconocer la verdad y saber que la unidad solamente puede ser en la verdad y en la caridad. Son los dos fundamentos de la unidad, ¿no? Caridad y verdad, pero la verdad no es mi verdad, es la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y la verdad fundamental del Evangelio, ¿cuál es? Es el amor. Entonces, por mucho que hagamos, si en la vida de la Iglesia no se manifiesta el amor, la compasión, la misericordia, etcétera, hacia cualquier persona, por muy equivocada que esté, pues está fallando en algo fundamental. O sea, nunca la Iglesia puede ser instrumento de unidad mientras no haya esa actitud de comprensión, de fraternidad hacia otros grupos. El Concilio Vaticano II pues dio un paso importante, digamos, en ese, y de hecho uno de los objetivos del Papa Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II, dice concilio ecuménico. Al ponerle ese adjetivo ecuménico, nos estaba diciendo cómo tenía como una de las inquietudes el procurar la unidad dentro de la Iglesia. Se invitó a otros como observadores, por lo menos jefes de otras iglesias cristianas, ¿no? Y no solo cristianos, ¿no? Y se trató, ¿no? y se trató también, ¿no? En el concilio creo que todavía solamente cristianos, ¿no? Después hubo, con Juan Pablo II, se invitó a otros que eran jefes de otras religiones, ¿no? Con Benedicto XVI. Y de hecho, pues hubo uno de los documentos del Concilio Vaticano II es sobre la unión de las iglesias. Se llama Unitatis Reintegratio, la reintegración de la unidad, el buscar como una inquietud y una responsabilidad de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Te leo un poquito de lo que dice el Papa sobre el diálogo ecuménico. Sí, por supuesto. Dice: el empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús, que pide que todos sean uno. La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor, fíjese, si los cristianos superaran sus divisiones y la Iglesia realizara la plenitud de catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión, ¿verdad? Entonces, todos nosotros
los que hemos sido bautizados tenemos esta responsabilidad de respetarnos, de querernos, etcétera. Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos y peregrinamos juntos. Por eso hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos, la paz en el rostro del único Jesús. Confiarse al otro es algo artesanal, la paz es artesanal, es un arte, ¿no? Y en este empeño también entre nosotros se cumple la antigua profecía: de sus espadas forjarán arados. Bajo esta luz, el ecumenismo es un aporte a la unidad de la familia humana. Y aquí cita un caso concreto, dice: la presencia en el sínodo del patriarca de Constantinopla, en este sínodo sobre la evangelización, del patriarca de Constantinopla, su santidad Bartolomé I, y del arzobispo de Canterbury, su gracia Rowan Douglas Williams, fue un verdadero don de Dios y un precioso testimonio cristiano, ¿verdad? Entonces hay que ir avanzando en estos gestos de comunión y de unidad externa que propician y que son manifestación de lo interior y que van a propiciar una mejor relación, ¿verdad? Porque es como si me hablan de ti antes de que yo te conozca y me dicen muchas cosas de ti, malas o buenas, ¿verdad? Entonces, mientras yo no te conozca a ti personalmente, todo lo que me digan de bueno o de malo tiene un valor, entre comillas, ¿verdad? Entonces, mientras no nos comunicamos, mientras no estamos reunidos, etcétera, y hablamos y compartimos las ideas y los puntos de vista, entonces, pues esta unión ecuménica, que es un elemento, dice, fundamental aquí para la evangelización, pues no será posible. Padre, aquí viene entonces una pregunta que es interesante, que veremos dentro de un minuto.